A bendecir la palabra del Señor hoy, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sabiendo que estamos confiados plenamente en tu palabra, que nos guía a toda verdad y a toda revelación. Este día maravilloso que el Señor nos regala hoy, vamos a compartir una pequeña palabra, un pequeño mensaje que yo sé que va a ser acertado en nuestros corazones y nuestras mentes. Lo primero que vamos a leer va a ser el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 16. Romanos 8, 16. Dice la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, en honor al Hijo, en honor al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repitamos, hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quisiera que repitiéramos los dos versículos, el 16 y el 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quisiera que hoy, en el nombre de Jesús, repitieran conmigo: la aflicción de mi presente no tiene comparación con mi gloria futura. Aleluya, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Bendito sea el Dios poderoso, ese Dios maravilloso, ¿verdad? Sí. Dice la palabra que el mismo Espíritu nos muestra, nos enseña que somos hijos de Dios. Sabemos muy bien que cuando nosotros nos ponen esa etiqueta tan preciosa como hijos de Dios, nosotros sabemos que todas las personas muchas veces dicen que son hijos de Dios, pero sabemos positivamente a través de la palabra en Juan 1:12 que dice que por cuanto le recibieron y creyeron en Él, Él concedió, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino todos somos creación en un momento. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hace ser hijos de Dios, ¿ya? Entonces, coherederos juntamente con Él. Entonces, muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos promesas en la palabra del Señor. Pero también, a veces, en la palabra del Señor aparece la palabra de siervos y siervas, ¿sí? Entonces, a veces, ¿verdad? Como que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los siervos y las siervas, ¿ya? Hace tiempos, me recuerdo que una hermanita aquí que está presente, siempre me escribía algo y me mandaba un texto, me mandaba algo y siempre me escribía, nunca me dijo pastor, siempre me decía, mire siervo, tal cosa, me preguntaba. Y decía yo, para mí era algo diferente cuando me escribía siempre, ¿verdad? Y fíjese que tengo esa consulta y le voy a preguntar algo siervo y me ponía siempre la palabra siervo. Hay algo bien especial cuando nosotros nombramos en la palabra siervo, ¿sí? Porque la palabra siervo viene de servir a Dios, servir en el reino de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del reino de los cielos y el reino de Dios, estamos hablando es la similitud de las dos cosas. Cuando nosotros hablamos de reino de los cielos, ¿sí? ¿Ya? Estamos nombrando de que si nosotros somos servidores del Señor, nosotros nos denominamos siervos del Señor. ¿Me sé explicar? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos da la potestad de ser hijos de Él. Pero cuando nosotros servimos a ese reino, el Señor nos da el mensaje en nuestro corazón que somos siervos de Él, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero identificar este día es que nosotros entendamos que como hijos de Dios tenemos bastante promesa, pero también como siervos de Dios tenemos otras promesas
que el Hijo de Dios no tiene. Los que estamos aquí sentados muchas veces, o los que vamos a una iglesia, muchas veces vamos, nos sentamos, escuchamos la palabra, un día recibimos al Señor, pero nos conformamos con nuestra salvación, pero no servimos. Así que no, que simplemente solo vamos a escuchar la palabra, venimos a cantar, a adorar al Señor y bye bye, nos vamos, ¿sí? Entonces, pero nos identificamos que somos hijos de Dios, pero realmente nosotros tenemos que identificarnos que el siervo del Señor tiene también promesas que recibir. Entonces, qué delicioso y qué bueno, mis hermanos, cuando nosotros comprendemos esa gran revelación de la palabra, que nosotros tenemos que ser hijos de Dios y siervos también. ¿Por qué? Porque juntamente vamos a recibir las dos promesas. Por decirle algo, vamos a recibir doblemente las promesas del Señor. Entonces yo quiero pasarnos hoy en unos siervos. Que nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros un trabajo secular, un trabajo donde servimos, donde nos han dado un salario, donde sobrevivimos por ese salario. Nosotros servimos a una empresa, servimos tal vez a un hombre o a una persona que tiene un negocio, servimos a una empresa. Entonces, prácticamente nos están pagando por eso, ¿sí? Pero también nosotros sabemos que en el reino de los cielos el Señor no se queda con nada, sino que devuelve al 100% de lo que nosotros demos, el tiempo que nosotros demos, el dinero que nosotros aportamos, o sea, el servicio que nosotros demos. Entonces había unos siervos especiales, porque las promesas del siervo son especiales a comparación de las promesas del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene promesas grandes, bendito Didel aleluya, la palabra del Señor. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Gracias por ese entusiasmo, aleluya. Entonces, y como siervos de Dios vamos a tener otras promesas. ¿Les explicar? Y juntándonos el Hijo de Dios con el siervo del Señor, los dos vamos a tener doble promesa, doble recompensa, por decirlo así. Entonces vamos al libro de Daniel. Si nos vamos al libro de Daniel, hay algo especial ahí en Daniel y sus hermanos, sus compañeros, que pasó algo. Nosotros conocemos realmente la historia de Daniel, conocemos a Daniel, la hemos estudiado otras veces, pero si nos vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. La palabra del Señor dice que habló Nabucodonosor, era un rey, usted lo sabe, y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, así le habían puesto a Daniel y a los dos compañeros más, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estad dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será ¿cuál? Aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Repita conmigo: a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, mis hermanos, lo que le estaba diciendo a ellos era: si yo no sirvo, si yo al Dios vivo, ¿sí?, que tal vez no me va a librar del fuego, mucho menos me va a librar al Dios muerto que tú tienes ahí, a la estatua que tú tienes ahí, ¿sí? En otras palabras, le estaba diciendo Daniel en ese momento: no importa si yo estoy adorando a ese Dios vivo, ¿verdad? Aleluya. Tenemos un Dios vivo. Amén. Que resucitó al tercer día y nos escucha
nos libra, ¿sí? Y con su sangre nos ha protegido. Amén. Entonces le digo a Daniel, si yo vengo y no adoro a ese Dios vivo, aunque no me libre Él, mucho menos me va a librar un Dios que está en estatua de yeso y de mármol o de hierro, ¿sí? O de oro, ¿ya? Entonces, sigue diciendo en el 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados de sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y no lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean, digan todos, pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, respondan conmigo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos. Digan conmigo: y lo libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aleluya. Por lo tanto, decreto que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria. Hemos leído bastante de ese versículo, y ustedes se dan cuenta que el mismo rey Nabucodonosor acepta los siervos de Dios. ¿Te recuerdan? Hay una promesa maravillosa que dice que si pasas por el fuego no te quemarás, si pasas por las aguas no te ahogarás, ¿sí? ¿Eso es para qué? Para nosotros, los siervos de Dios, ¿sí? Entonces yo lo que te quiero injertar en tu corazón y en tu mente ahora es esto: que no te conformes solo con la salvación, no te conformes solo con recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que es el primer paso que el Señor demanda para que nosotros podamos estar en ese mundo espiritual. Pero que no te conformes de estar ahí, sino que también sepamos. ¿Para qué? Para que las promesas de siervo lleguen a nosotros, ¿sí? Hoy hablaban del espíritu de cobardía. Hoy hablaba del espíritu, ¿no? Que nosotros tenemos un espíritu de valentía, no de cobardía, ¿sí? Sino de dominio propio y de valentía. Entonces, realmente cuando la palabra nos enseña que los siervos tienen otras promesas, los siervos aquí, ellos servían al rey, porque aún ellos tenían un lugar destinado donde administrar, porque Sadrach, Mesach y Abednego tenían un lugar destinado por el rey, porque tenían una gran sabiduría. El Señor los ponía, el rey los tenía en un lugar trabajando, administrando un lugar, ¿sí? Pero cuando ellos se negaron a comenzar a adorar a los dioses,
que él le había puesto en la estatua. Entonces inmediatamente fue un edicto del rey de mandarlos al fuego. Pero lo que más me llama la atención es esto, que dice que entraron al horno y lo calentaron 7 veces más, que los guardias que iban a meterlos, ellos mismos se quemaron, ¿no? Y dice que a ellos no les tocó. Pero dice que cuando vio el fuego, dice que no vio solo los 3. ¿A cuántos vio? 4. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba con ellos, ¿sí? El Espíritu de Dios estaba con ellos ahí. Eran 4 que estaban ahí, ¿sí? Y dice la palabra que se paseaban. Aleluya. O sea, ¿qué nos llama la atención? Que el siervo de Dios, aquel que sirve en el reino de los cielos, si nos vamos a pasar por la prueba, vamos a andar paseando. ¿Me sé explicar? Cuando estamos pasando por la prueba que llega a nuestra vida, que tal vez es fuego, no purificador, porque a veces hay pruebas en nuestra vida, ¿sí? No todo es color de rosa en el cristianismo. Sabemos muy bien que si un día nos dijeron, ve aquí al reino de los cielos y todo va a ser lindo, todo va a ser color de rosa, te mintieron. Aquí el Señor va acompañado de ti. Y si tú pasas una prueba o estás pasando una prueba, el Señor va a ir a tu lado, va a estar siempre a tu lado. Eso tenlo presente en tu corazón, que la prueba que tú pases, el Señor va a estar siempre a tu lado y Él se va a pasear contigo en esa prueba, ¿sí? Vas a andar de paseo por esa prueba, ¿ya? Es bonito hablarlo, es bonito predicarlo, pero vivirlo cuando estamos pasando la prueba de fuego, ¿no? ¿Sí? Pero estos siervos, el mismo rey reconoce que eran siervos, estos siervos de Dios Altísimo, les dice, y los nombra. ¿Qué quiere decir eso? Que no, para los siervos, los que servimos en el reino de los cielos, hay otras promesas preciosas para nuestra vida. Por eso muchas veces hay personas que hablan conmigo y hemos compartido enseñanzas, hemos compartido y platicado, y muchas personas dicen, ¿verdad? Pastor, pero si yo me convertí, yo voy a la iglesia y yo voy a adorar al Señor y gloria a Dios, ¿sí? Pero usted no se imagina las pruebas que vienen a mi vida y mira cómo me cuesta salir de esas pruebas. Entonces yo a veces les pregunto, ¿y le estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo a la iglesia al Señor? ¿O solo vas como dominguero, vas solo a sentarte? ¿No te ponen a hacer un privilegio especial como limpiar baños, limpiar en la iglesia? No, yo no hago nada de eso. Yo no voy a eso. Yo no voy a eso en la iglesia. Yo lo que voy es aprender la palabra, ¿sí? Y me responden así, tan sencillamente. Entonces yo tengo que explicarles que las promesas hay para los hijos de Dios y también para los siervos de Dios, ¿sí? Entonces los hombres servían al rey, pero ya cuando el rey les ordenó y les dijo, tienen que adorar a mi Dios, cuidado, momento, ¿sí? Ahí sí no, ¿ya? Te puedo servir, rey, en lo que tú me mandes a hacer, pero nosotros no vamos a adorar a ninguna estatua, vamos a adorar al Dios verdadero, a ese Dios Altísimo, al Dios que usted está escuchando y que Dios aceptó en su corazón un día cuando usted tomó la ventaja. Pero lo que yo quiero llegar tal vez este día es que los hijos tienen una herencia, los hijos de Dios, pero también los siervos o las siervas tienen otra herencia. Entonces yo te digo ahora, por un pequeño privilegio que te pongan aquí, ya estás sirviendo en los reinos de los cielos. Por un pequeño algo que te pongan a hacer aquí, ya te convierte en un siervo de Dios. O sea, no te conformes solo con la salvación, confórmate también con servir a Dios, porque tú vas a ver las promesas que van a llegar a tu vida. Yo te quiero llevar hoy a una promesa maravillosa. Yo te puedo hablar toda esta tarde, toda esta noche, te puedo hablar de muchas promesas, más de 3,000 promesas que hay en la Biblia para nosotros, los hijos de Dios y los siervos de Dios. Pero yo te quiero llevar a una promesa, que es la que ha impactado mi vida. ¿Por qué? Porque cuando vienen luchas y pruebas, cuando viene gente utilizada por el enemigo para levantarse en contra tuya, tú tienes una arma poderosa. Y yo le digo, Señor, yo soy siervo tuyo, yo tengo herencia, Señor. Pero si tú, por ejemplo, algunos de ustedes, su papá, su mamá, su abuelo muere, por ejemplo, y le dejó una herencia, pero ustedes no la conocen, no saben que te dejó eso, ¿cómo la van a disfrutar? Díganme. Si pasan años, hay gente que ha dejado herencias para una persona y ha pasado testimonios que ha pasado muchos años y a esas personas ni han disfrutado la herencia. Otros están disfrutando de esa herencia. ¿Por qué? Porque las personas desconocían que tenían esa herencia, ¿ya? Desconocían, y a través de los años se dieron cuenta que sus papás, sus abuelos o sus antepasados habían dejado una herencia y ellos no lo sabían. ¿Por qué?
porque ignoraban que tenían una herencia. Muchas veces como nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos promesas del Señor en su palabra y muchas veces no las tomamos porque las ignoramos, no las conocemos. Entonces yo quiero llevarnos hoy a Isaías, al libro de Isaías. Isaías 54. Tú tienes que entender que para los hijos y para los siervos hay promesas, pero también dice la palabra que hay galardones para los siervos. Isaías 47. Perdón, Isaías 54. Para los que me están escuchando también, perdón. Isaías 54. Isaías 54. Veamos desde el 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirara, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destructor para destruir. 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Digan todos: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Un día un siervo de aquí me dijo, cuando dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará, eso indica, y me abrió los ojos. Dimas, me abrió los ojos un día platicando con él. Dijo que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que no existe un arma todavía para destruirte. No se ha inventado. Y si se quiso inventar, inmediatamente le faltó un tornillo. Inmediatamente no funcionó. Porque dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, en otras palabras, ninguna arma que te ha querido hacer daño se ha hecho. Tú puedes decir, pastor, pero si hay pistolas, hay armas, hay eso. Sí, pero no se ha fabricado todavía el arma que te va a destruir a ti. Porque dice que ninguna arma forjada, ¿sí? Ninguna arma forjada prosperará por ti, ¿sí? Ni toda lengua que se levante en juicio contra ti. Dice que Él va a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿sí? Pero dice que esa es para la herencia de los siervos de Jehová. ¿Me sé explicar? Algunos pueden decir, ay, pero si yo ser hijo, me convierto en siervo. No, Señor. Si tú te conviertes en hijo, gloria a Dios. Estás destinado a vivir en los cielos, en el espacio, en el lugar donde el Señor tiene destinado para tu vida, porque te va a dar un galardón de hijo de Dios. Pero los siervos, recordemos que en los cielos hay coronas. Porque cuando tú vienes y hablas a una persona y esa persona se convierte, ¿cuándo es una corona para ti? Cuando esa persona llega a los caminos del Señor. Cuando esa persona dobla sus rodillas ante el Señor y llega a los pies de Jesús y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, hay una corona para ti, ¿sí? La mentalidad que muchas veces nos meten o tenemos en nuestra mente es una mentalidad pequeña. Sabemos que el reino de los cielos es inmenso.
Sabemos que los reinos de los cielos a través de la palabra nos muestra que la mente es incapaz de ver la naturaleza de los cielos, que es inmensa, ¿sí? Y pensamos que todo mundo, los que estamos aquí, vamos a tener los mismos galardones en el cielo. No es así. Todo aquel que ha servido aquí en la tierra, en el reino de los cielos, allá tendrá un galardón especial. Un galardón especial, ¿sí? Cuenta una historia, no sé si es testimonio verídico, pero dice que alguien murió, era un pastor, y cuando llegó al cielo le dijeron: este va a ser tu mansión, aleluya, ¿sí? Porque Jesús dijo: yo me voy adelante para hacerles una mansión hasta allá, ¿sí? Él dijo que iba allá hay mansiones, ¿ya? ¿Sí? Entonces dice que llegó allá al cielo el pastor y le entregaron una mansión muy, muy linda, aleluya, pero vio a una hermanita de la iglesia, a una ancianita que se había muerto ya a tiempos, y ella tenía un palacio. Entonces el pastor, algo enojado, algo enojado, dijo: bueno, si a mí me dieron esta mansión que está linda, pero a ella le dieron un palacio y yo era el pastor de ella. ¿Sabe qué le respondieron? Sí, ella era tu oveja, pero ella se pasaba orando día y noche por ti, ¿ya? O sea, su galardón era más grande, ¿sí? Era una sierva del Señor que se pasaba orando por todos los hermanos, se pasaba orando, intercediendo por todos los hermanos. Entonces, cuando llegó al cielo, le dieron un galardón más grande que la del pastor. ¿Por qué? Porque ella se había ganado el lugar de sierva. Ella había servido de intercesora. Ella había servido de estar orando por los señores, por todos los siervos y por todos los hijos de Dios. Entonces, yo lo que te quiero dejar en tu corazón es esto, ¿sí? Ser hijo de Dios es una bendición especial. Todo el que es siervo antes pasó a ser, en primer lugar, hijo de Dios. Pero cuando nosotros servimos aquí, dice que el Señor es tan justo. Porque nosotros a veces, cuando te decimos la palabra juez, ¿verdad? La palabra juez indica la justicia. Indica que Él ni se va para un lado ni para otro, como una balanza, ¿no? Que se representa en la justicia, se representa como una mujer así tapada de los ojos y una balanza, ¿sí? Pero es porque ni una balanza para acá ni para acá, ¿no? Tiene que ser medida al equilibrio, ¿ya? Por eso es un juez. Pero ¿qué más que nosotros tenemos un juez justo en el cielo? Un juez que lleno de sabiduría, que Él sabe lo bueno y sabe lo malo, y Él sabe lo correcto para aplicarlo a cada uno de sus hijos. Entonces aquel, dice Pedro, un día le dijo a Jesús, llegó con Jesús y le dijo: Jesús, nosotros hemos dejado mujer, hemos dejado padres, hemos dejado hijos, hemos dejado casas, hemos dejado trabajo, hemos dejado empresas, hemos dejado todo por seguirte a ti, Jesús. Y el Señor Jesús le respondió: de cierto te digo, Pedro, que todo lo que tú has dejado, casas, hijos, mujer, todo, por seguirme a mí, se te devolverá 100 veces de lo que tú has dejado. 100 veces, al 100 por 1. Cualquier actividad, cualquier privilegio, ¿sí?, que a ti te hagan hacer, tú tienes que saber el conocimiento que ahí arriba hay un libro que está apuntando de todo lo que el servicio de corazón que tú haces para la obra del Señor. No te conformes, mi hermano, mi hermana, con solo la salvación. Confórmate con ser siervo y sierva de Él, porque hay promesas maravillosas. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni toda lengua que se levante en juicio. Es la herencia para los siervos de Jehová. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Qué rico las promesas para los siervos y siervas, ¿sí? Yo recuerdo muy bien el día que yo me convertí. Yo, cuando me convertí, salí tan lleno del Espíritu que quería predicarle hasta los perros, ¿sí? Y cuando llegué a la iglesia, yo quería servir. Y en ese tiempo recuerdo que en mi iglesia siempre se procuraba haber varios como pastores, digamos, ¿verdad? Sino que era alguien que se dedicaba a reunir como una célula, ¿no?, dentro de la iglesia para poderte pastorear, ¿sí? Eso es lo que yo quiero un día hacer aquí en esta iglesia.
Entonces había de hombres y mujeres. Y recuerdo yo que yo quería servir. Yo quería ir a lavar los baños, aleluya, ¿sí? Porque yo quería servir. Tenía ese fuego en mi corazón. Y recuerdo que los primeros días que yo estaba en la iglesia, yo quería ir a lavar los baños. Y recuerdo que yo iba feliz a lavar los baños. Cuando el encargado de mi grupo, de mi célula, digamos, me dijo: ay, Jaime, hermano Jaime, no, tú no puedes meterte al baño todavía. ¿Por qué? Todavía tienes que recibir clases de qué es servirle al Señor, ¿sí? Y me recuerdo que no me dejaron ir a lavar los baños. ¿Por qué? Porque era un privilegio especial. ¿Y sabes qué? Todo el mundo quería ir a lavar los baños. Todo el mundo quería pasar la vacuum. Todo el mundo quería trapear porque no había vacuum, ¿sí? ¿Por qué razón? Quería ir a servir a los retiros y todo eso. ¿Por qué razón? Porque sabíamos las promesas que había para el siervo de Dios, ¿sí? Entonces, yo te dejo eso en tu corazón y que te dejo que busques la revelación de la palabra. Eso lo te mencioné yo, solo unas promesas. Si tú buscas más promesas del Señor, te vas a dar cuenta, aún en los Salmos, ¿sí?, que si pasas por lagos oscuros, nada te hará mal, ¿sí? Que dice que el enemigo te metes al horno de fuego y más bien te vas a pasear porque el Señor estará contigo, ¿sí? Entonces, aún las personas cuando tú eres siervo o sierva, las personas, aún en tu trabajo, van a reconocer quién eres tú, ¿sí? Vas a tener privilegios que ninguno ha tenido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a honrar al que lo honra. ¿Y cómo lo honras tú? Dice la palabra, trayendo sus ofrendas, trayendo sus diezmos. ¿Cómo lo ofrendas tú? ¿Cómo lo honras tú? Cuando vienes a cuidar aquí a la iglesia, cuando vienes a orar por un hermano, cuando alguien te pide y te dice: por favor, mis hermanos, oremos por tal hermano, ¿sí? Y que no seas un mentiroso que digas: sí, voy a orar, y no oras, ¿ya? Cuando tú oras y doblas rodillas por un hermano o una hermana, estás ya sirviendo a la hora del Señor. Sirviendo a la hora del Señor. Una oración, un tiempo que tú hagas para doblar tus rodillas, tú te vas a dar cuenta que estás sirviéndole al Dios de la gloria. En ese momento, cuando sos intercedora, recordate de la viejita que fue allá y le dieron un palacio, ¿sí?, y al pastor le dieron una mansión. Recordate de eso. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada. El Señor es justo y fiel. Él nos devuelve el 100 por 1 de lo que nosotros podemos dar. Cuando nosotros elevamos una oración, ¿sí?, elevamos una oración y formamos un tiempo para esa oración, el Señor nos devuelve mucho más de lo que... Y te lo puedo explicar cuando dice el libro de Job, que Job le dio el doble al Señor cuando él hubo orado por sus amigos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí en el mismo momento, cuando Job estaba orando por sus amigos, él se estaba convirtiendo en un siervo del Señor. Yo te invito en el nombre de Jesús, y no te lo digo esta prédica para que tú comiences a servir, no, es para que tú tengas bendición y que tú no te prives de esas promesas del Señor. Ya no te conformes solo con venir a sentarte a una iglesia, sino a servirle al Señor. Y yo creo que en el nombre de Jesús, este 2018 hemos declarado que el Señor nos va a prosperar, el Señor nos va a bendecir, y va a pasar cosas que allá afuera va a haber tinieblas, allá afuera va a haber llanto, allá afuera va a haber lloro, pero sobre nosotros será vista su gloria. Y yo lo recibo, esa promesa que es para los siervos del Señor. Aleluya. Yo sé que le crees tú a eso, yo sé que lo admiras en tu corazón, y en el nombre de Jesús yo te invito, si tú me estás viendo por ese video, a que no seas simplemente alguien que está acostumbrado a ser cristiano, que viene solo los domingos y se va tranquilamente, sino que cuando preguntes: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo? Porque una cosa bien importante que quiero que sepas es que el servicio ante el Señor es como una adoración. Cuando tú vienes a adorar al Señor aquí, pero cuando vienes a servirle al Señor, estás adorándolo doblemente. Por eso te invito en el nombre de Jesús que sigamos adorando al Señor con nuestro servicio, con lo que nosotros podamos hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.